interesante por el carácter del Congreso y por el objetivo del mismo, dar también una especie de pantallazo histórico sobre los túneles y los sismos alrededor del mundo y en la historia de la humanidad. Bueno, trataré a lo largo de la charla de que podamos hacer una síntesis entre el pasado, bien pasado, la historia lejana, el presente y el futuro, sobre todo por el carácter de ingeniería, de innovación y de ambiente del Congreso, y no hacer una comparación entre las dos épocas para decir cuál fue mejor, sino para tratar de encontrar los puntos en común entre estas épocas y ver si conocer el pasado tan raro que nos parece nos puede servir de algo. Bueno, sin más, voy empezando la charla. La charla va a estar dividida como en tres partes. Una, vamos a empezar viendo los túneles y las construcciones enterradas en la antigüedad. Vamos a ver, así un pantallazo general, la concepción simbólica de los sismos que tenían las culturas antiguas y las civilizaciones clásicas, ya que es muy interesante cómo explicaban el mundo a través de mitos y símbolos. Y luego vamos a ver los túneles y los sismos hoy, cómo se construyen y cuáles son las tecnologías más recientes. Bueno, aparentemente la humanidad ha tenido contacto con el mundo subterráneo desde sus orígenes, probablemente desde su aparición en el planeta. Acá podemos ver, por ejemplo, estructuras, más bien que estructuras. En la imagen de la izquierda podemos ver una mina en África que aparentemente tiene 40.000 años de antigüedad, o 42.000, es de esa época aproximadamente. Y podemos ver que los seres humanos ya escarbaban o trabajaban la roca y el suelo, el terreno, desde hace mucho, que nosotros en general, si pensamos en esa época, pensamos en personas primitivas, con taparrabos, con hachas en la mano y gritando, casi sin diferenciarse de otros animales. Pero vemos que tenían técnicas o tecnologías, podríamos decir cierta ingeniería, entre comillas, que bueno, es interesante saber que ha durado tanto tiempo. Lo mismo podemos ver en la imagen de la derecha, túneles en Brasil, en la selva, en el Amazonas, que tienen o vienen aproximadamente del 8000 a.C. No se sabe si fueron seres humanos o si fueron otros personajes, otros animales los que la construyeron, pero es interesante que entre las tribus macushis en el Amazonas se cuenta o se contaban en las tradiciones orales que antiguamente las personas iban y hacían trayectorias subterráneas hasta el centro de la Tierra o hasta lo que ellos decían la Tierra interior, que demoraban alrededor de 15 días viajando por túneles hasta llegar a la Tierra en el medio. Bueno, no sabemos si eso es simbólico, mitológico, si tiene algo de cierto, pero sí vemos que desde muy pasado el tiempo hacia atrás, la humanidad ha tenido contacto con el mundo subterráneo. Pero no es un mundo que domine del todo. Por ejemplo, los griegos podemos ver que eso lo tenían claro cuando decían que Zeus era el dios de la superficie, de todo lo visible, pero había otra deidad que era Hades, que era el dios de lo subterráneo, del mundo, del inframundo. Lo mismo que con el fondo de los océanos, si bien podemos acceder, tenemos ciertas formas de acercarnos a estos mundos, digamos, no es algo donde tengamos un gran dominio como sí lo es en la superficie. Viniéndonos un poco más cerca nuestro en el tiempo, podemos ver que no hace mucho se encontraron canales, túneles que comunican desde Escocia hasta Alemania y Suiza, que fueron excavados por las personas aparentemente en la edad de piedra. Son largas redes, algunas con habitáculos y otras solamente que comunican, pero de gran extensión. Lo mismo podemos ver en el de la derecha, un túnel en Edimburgo, en Escocia,
que aparentemente viene del 2000 a.C. y se dice que fue construido por los druidas celtas. Para que se den una idea, los druidas serían la figura de Merlín, el mago Merlín sería un mago druida. Es importante tener en cuenta que los túneles siempre han mantenido, podremos decir, la función de comunicar. Los túneles siempre han sido construcciones, ya sea que se aprovecharan túneles naturales o que se construyeran, que permitían comunicar. Muy importante siempre la comunicación para dar vida a las civilizaciones. Sobre todo desde la ingeniería civil, que en teoría es la ingeniería puesta al servicio de la civilización, es muy importante tener presente la idea de comunicarse. Pero en el pasado, los túneles no solo comunicaban personas, sino que también tenían otras finalidades, podríamos decir rituales o más simbólicas, bueno, que tal vez hoy nos cueste comprender o no las entendamos, y tampoco buscamos mucho comprenderlo. Bien, después tenemos, por ejemplo, en Israel, el túnel de Ezequías, a la izquierda, que fue un túnel hecho para dejar pasar el agua, y aparentemente se construyó en el 700 a.C. Este túnel, por ejemplo, está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y a la derecha hay un túnel muy interesante, que es considerado una de las grandes obras de ingeniería de la antigüedad, que es el túnel de Eupalino, construido en el 530 a.C., en la isla de Samos, en Grecia. ¿Por qué es particular este túnel? Porque lo construyó Pitágoras, o Pitágoras estuvo a cargo de la construcción. Si bien a Pitágoras lo conocemos por el teorema de Pitágoras, Pitágoras fue un gran filósofo, un gran personaje de la antigüedad, del siglo VI a.C. Y entre las muchas obras que hizo, además de ser el que definió la filosofía como hoy la entendemos, ayudó a construir y diseñar este túnel. Para que se den una idea, este túnel de Eupalino tuvo la particularidad que fue construido desde un extremo y desde el otro. O sea, tuvieron que empezar por dos partes separadas y juntarse en el medio y que coincidieran. Eso se pudo gracias a, bueno, al teorema de Pitágoras. Tal vez de acá venga la historia de este teorema y que se lo hayan atribuido a él. El objetivo del túnel también era dejar pasar agua pura desde un manantial hasta la ciudad de Samos, porque los estaban asediando alrededor, entonces no tenían cómo alimentarse y cómo proveerse de estos bienes. Bueno, es importante entonces lo que les decía, que los túneles en la antigüedad tenían esta función de comunicar, tenían esta función de poner dos puntos separados en contacto, y sobre todo eran bajo tierra, que es la característica principal de los túneles, por lo general. Un comentario que me gustaría hacer en esto de estudiar la historia y ver hacia atrás las cosas, cuando uno estudia culturas muy alejadas en el tiempo, que son muy diferentes a las nuestras, es importante tratar de sacarse los lentes del presente, digamos, los lentes con los que hoy nosotros miramos el mundo, para poder acercarse a cómo ellos veían el mundo, ya que si no, no los vamos a entender. Y voy a profundizar un poquito más en esta idea luego de ver la parte de los mitos. Déjenme ver que esto esté todo bien. Volví a la pantalla. Bien. Bueno, por un lado, esto mencionábamos el tema de los túneles. Por otro lado, vamos a ver cómo veían los sismos las culturas clásicas en general. O sea, ya vimos que los túneles eran construcciones muy importantes, que comunicaban y tenían otro tipo de funciones también. Y vamos a ver que estos túneles y en general todas las estructuras estaban sujetas a terremotos o a sismos y tenían explicaciones particulares para estos fenómenos de la naturaleza.
En general, las culturas antiguas, antes del siglo VI antes de Cristo, más o menos, tenían como característica que explicaban a través de mitos los fenómenos de la naturaleza. O sea, tenían una forma de ver la naturaleza más bien simbólica, más bien mitológica. Así como nosotros hoy vamos a ver que a los sismos le ponemos ecuaciones, o que a los sismos, que a la ingeniería se desarrolla a través de nuevas tecnologías, a través de matemática y teorías aplicadas, que podríamos decir una concepción científica de la vida. Antiguamente entendían el mundo, pero no así pragmáticamente, sino que lo entendían a través de símbolos, a través de mitos. Que no le quita validez. Es importante, no, muchas veces se piensan que las culturas eran tontas, digamos, por explicar de esta forma la naturaleza, pero eran muy profundas esta manera de verlo. Y tengan en cuenta que no es como nosotros hoy nos juntamos en un fogón y contamos un cuento para pasar la noche, y eso para nosotros es un mito, sino que eran formas simbólicas, símbolos en movimiento, que les permitían entender las leyes naturales. ¿Qué es lo que hace la física en general? Eran físicos. Fíjense que la palabra física, etimológicamente, del griego significa naturaleza, viene de physis, que significa naturaleza. Entonces, si bien era a través de mitos, eran físicos también, trataban de buscar las leyes naturales a través de mitos. Bueno, y ahora les voy a contar algunos de estos mitos. No vamos a estudiar simbología comparada, pero vamos a pasar por algunos mitos que son bastante interesantes. Por ejemplo, en Centroamérica, como vemos en esta figura de la izquierda, se entendía que hubo una época dorada de la humanidad en que todo era paz, todo era armonía, y eso se debía a que había una gran serpiente de muchos colores, una serpiente cascabel de muchos colores, y que en la cola tenía un manantial de agua, y que ella iba dando vueltas alrededor del mundo. Y a medida que iba dejando su paso, el agua que salía de la cola hacía que generara vida. Se generaba vida al paso de la serpiente. En un momento los seres humanos empezaron a pelear entre ellos, y podríamos decir que como reacción a esto, la serpiente se fue hacia el centro de la Tierra. Y de vez en cuando, esta serpiente asoma la cabeza para ver si los seres humanos seguimos peleándonos o ya hemos aprendido a convivir entre nosotros, y como ve que todavía seguimos fragmentados como humanidad, se vuelve hacia adentro. En este ir y venir es que se generan los terremotos. Cuando hay sismos, ellos lo entendían que era una gran serpiente que se asoma y se vuelve hacia abajo. En India vamos a ver una mitología parecida, y en India dicen que el mundo, digamos, está compuesto por un mundo celeste, un mundo medio, que es el de la superficie, y un mundo subterráneo. Habría 7 serpientes que cuidan el mundo celeste, 7 serpientes que cuidan el mundo terrestre, y entre ellas se van intercambiando de puestos cada tanto. Cuando una sube y baja la otra, entre el cielo y la tierra, es que se dan los sismos. Acá vemos algunas representaciones hindúes de serpientes. Presten atención a las formas en las que se representaban, porque lo vamos a tomar más adelante. Bueno, en África también veían la serpiente con una función de unir el cielo y la tierra, y que sus movimientos generaban movimientos sobre la superficie. Entre los mitos nórdicos, Thor, que bueno, lo hemos conocido por los mitos, o tal vez por la serie de vikingos, o por las películas de Marvel, Thor, en el fin del mundo, tenía la función de pelear contra una serpiente para que ésta no se comiera todo. Y esta serpiente había sido liberada por su hermano Loki, que bueno, Loki era el dios de la discordia y de los problemas, y cuando esta serpiente se movía es que había terremotos sobre la superficie. Y muy parecido es la cosmovisión egipcia,
donde hay una serpiente que busca tragarse al sol, y cuando la serpiente pecha la barca solar de los egipcios, que era como la figura por donde viajaba el sol, se sacude todo el universo, dice. Bueno, esto en términos generales más bien es ilustrativo, pero me pareció lindo para ver esta idea simbólica de cómo la serpiente y los sismos estuvieron siempre relacionados. Y fíjense que están vinculados en culturas muy, muy diferentes entre ellas. Los mayas, por ejemplo, en Centroamérica, con los vikingos, con los egipcios, en África, en la India. Bueno, pareciera ser que hay una concepción parecida a la humanidad, más allá de que las culturas se conozcan o no, entre ellas. Bueno, en Japón vamos a ver lo siguiente. Antes de explicar lo de Japón, tengan en cuenta que para estas culturas la ciencia, el arte, la religión y la política iban siempre de la mano. O sea, no estaban diferenciadas como hoy nosotros la tenemos diferenciadas. Entonces podemos ver que los gobernantes también eran los artistas y que a la vez las construcciones y las tecnologías servían a fines simbólicos y religiosos también. Muy importante también tener en cuenta que desarrollaban grandes tecnologías antisísmicas, ya que los sismos afectaban a sus construcciones más importantes, que eran los templos y los túneles también, y los edificios institucionales. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, que entre los mayas en Chichén Itzá habían desarrollado una especie de sistema en el que los bloques de las pirámides se intertrababan entre ellas. Entonces, cuando una se movía, no se movía infinitamente, sino que tenía como un bloqueo. Lo mismo en culturas peruanas. Y me gustó para traer de ejemplo de los japoneses. Estas construcciones se llaman pagodas, y las pagodas tienen fines administrativos, pero a la vez simbolizarían la personalidad de Buda, digamos, en el budismo zen de los japoneses. ¿Cuál es el tema? Que en Japón bueno, es una isla que está sometida a grandes movimientos sísmicos y muy frecuentes. Entonces desarrollaron una tecnología que, fíjense, muy simple. Fíjense que las tecnologías que ellos desarrollaban eran muy simples, muy naturales, pero muy efectivas también. Hacían como si fuera cada piso, como si fueran, imagínense una pila de tazas separadas, cada piso independiente, los ensamblaban uno con los otros, de madera todas estas construcciones, y ponían un palo vertical que unía el punto más alto con el punto más bajo en la superficie. Entonces, cuando venía el sismo, cada taza, digamos, cada piso, se podía mover entre ellos, pero el palo les daba como un bloqueo, entonces les daba estabilidad. Fíjense, creo que se entiende con el GIF pero es interesante también tener en cuenta la función simbólica, ya que este palo representaba la coherencia del ser humano. Fíjense que las construcciones también tenían funciones simbólicas, como el edificio simbolizaba el cuerpo de Buda, cada ser humano podía verse reflejado de alguna manera en estas construcciones. Entonces, lo que a uno le daba estabilidad ante las sacudidas de las circunstancias externas era la coherencia. Vemos que tenían fines morales también. Y como en Japón también tenían esta idea de la serpiente con el sismo, entendían que los sismos se movían como si fueran serpientes, entonces acá en la punta ponían como si fueran cascabeles, pero de metal, para que cuando viniera un sismo y bajara la serpiente, le avisara a la comunidad. Entonces cuando había un sismo, esta construcción sonaba. Bien. Hasta acá entonces lo que hemos visto, como un pantallazo y en términos generales, fueron las construcciones antiguas subterráneas y algo más simbólico de los sismos.
Ahora vamos a ver cómo se entiende esto hoy, para después hacer un cierre al final, una síntesis. Bueno, hoy entendemos que los sismos, y lo hemos, o sea, lo hemos comprobado a través de experimentos y tenemos cierta certeza al respecto, se generan por movimientos en las placas tectónicas. Cuando una placa se mueve respecto a otra, bueno, produce cierta fricción, produce ciertos movimientos entre estas dos placas relativos entre cada una, y esto hace que se produzca una vibración que se expande en todas las direcciones. Entonces viaja hacia abajo, hacia el costado y hacia la superficie. Cuando estas vibraciones llegan a la superficie, es que los seres humanos sentimos los sismos. Y cuando estas vibraciones llegan a las construcciones, bueno, las construcciones sienten los sismos. Tengan en cuenta también que estos sismos se pueden dar muy profundos en la superficie o se pueden dar más cerca del nivel cero, digamos, en pequeñas fallas que puedan existir. O sea, estas son grandes fallas, grandes diferenciaciones entre las placas tectónicas, pero también existen fallas más cercanas, sobre todo en cordones montañosos o en este tipo de zonas, que tienen movimiento propio, podríamos decir. O sea que al producirse movimientos en estas, se generan sismos más locales, podríamos decir. Bueno, esto mucho se ve en Chile, por ejemplo, y en toda la cordillera de los Andes, que tiene gran actividad sísmica. Y vieron que por ahí se mueve un poco en Chile y lo sentimos acá en Córdoba también. No sé dónde están cada uno de ustedes, pero acá por ahí se siente. Bueno, cuando se sacude la superficie, cuando se sacude el suelo, el terreno, se generan dos tipos de ondas que viajan por el medio de la Tierra. Las ondas que se llaman profundas, o sea que viajan por debajo de la superficie, se llaman ondas S u ondas de corte, que fíjense la particularidad es que la onda se propaga en esta dirección, pero el movimiento se da en un plano perpendicular, hacia arriba y hacia abajo en un plano perpendicular. Están también las ondas P, que se llaman, u ondas de compresión. Si las ondas S viajan así, las ondas P es como que fueran viajando, como si fuera un acordeón que se va moviendo. O sea que la deformación del suelo, del terreno, se da en la dirección de propagación del sismo, de la onda sísmica. En general, las que suelen llegar, las que llegan primero son estas, porque tienen una velocidad más alta. Entonces, primero llegan estas, y después llegan las ondas S que sacuden las construcciones para todos lados. Cuando el sismo llega a la superficie, estas ondas también se propagan, pero aparecen dos ondas nuevas, que son las que se llaman las ondas superficiales. Esto surge por el contraste entre la rigidez del medio con el del aire, por ejemplo. Estas ondas se llaman las ondas Loeb, que las ondas Loeb son como si fueran ondas S, porque la deformación es transversal a la dirección de propagación. Y las más destructivas de todas son las ondas Rayleigh, que estas tienen una deformación que es bastante rara, que es que se va dirigiendo la onda hacia adelante, pero por donde pasa la onda es como que el punto se vuelve hacia atrás. Si uno mirara un punto, pasa la onda y estos puntos como que van haciendo hacia atrás. Es como las olas. Vieron que las olas tienen una parte que va en superficie, se vuelven para adelante y vuelven a salir. Es parecido a eso. O cuando uno extiende una sábana, que hace para atrás, hace para adelante, y la onda se propaga hasta la punta de la sábana, digamos. Bueno, y estos son los 4 tipos de ondas con las que hoy, de manera simplificada, representamos a los sismos. O sea, los sismos no son estas ondas, pero nosotros para estudiarlos y para poder hacer cálculos y poder diseñar las estructuras,
las representamos de esta forma, que tiene algo de simbólico también, tiene algo de ilustrativo, y además nos permite facilitar las herramientas matemáticas para entenderlas. O sea, entendemos cuál es la matemática detrás de todo esto. Bien, ahora yendo un poco a los túneles generalmente van a atravesar diferentes terrenos. Van a atravesar terrenos más blandos, suelos más rígidos. Si están en zonas montañosas, probablemente atraviesen fallas. Entonces hay que tener en cuenta esto en el diseño de los túneles, y se tiene en cuenta actualmente. Es importante considerar que donde hay fallas, el túnel seguro se va a mover. O sea, las fallas siempre se mueven. Entonces el túnel, cuando está en una falla, ya es sabido de diseño que se va a mover esto y se va a deformar. Entonces lo que se suele recomendar en los diseños es que no se le impide el movimiento, sino que se lo deje deformarse también, nada más que de una forma medida. Entonces se utilizan distintas estrategias ingenieriles para dejar que esto se mueva. Bueno, si el túnel, eso es importante tenerlo en cuenta en general en las estructuras siempre, que donde hay puntos que las cosas se tengan que mover, hay que dejar moverlas. Si no, lo que suele pasar es que ocurren este tipo de daños en los túneles subterráneos cuando aparece un sismo. Puede pasar daños en los portales, que es lo más común. Fíjese que los portales es donde se da este contraste entre la montaña, digamos, la roca, y el aire. Entonces acá va a tener más influencia las ondas superficiales que veíamos, que son las más destructivas, como la Love y la Raleigh. Pero cuando el sismo pasa por la superficie, por debajo de la superficie, suelen aparecer este tipo de fisuras y roturas. El piso del túnel se va hacia arriba, aparecen fisuras en los revestimientos, se cae el techo del túnel, se disloca, que se llama, que es como que se corta, y se dan roturas en las juntas, como si fuera una casa de mampostería. No sé si han visto cuando se deforma una casa de ladrillo, que se va fisurando por las juntas. Bueno, originariamente, en los últimos tiempos, cuando se habla de construir túneles, se obviaba la parte sísmica. Se decía que los túneles, por estar bien en la profundidad, se iban a deformar junto con el medio, entonces no iba a hacer falta calcularlos o diseñarlos particularmente. Pero bueno, la experiencia ha mostrado que muchas veces fallan los túneles por más que estén profundo en por debajo. Entonces, algunas de las técnicas que suelen utilizarse para tener en cuenta estos movimientos, se suelen hacer capas de aislación entre el contacto del túnel y el terreno intermedio, y lo que se suele hacer es que se lo corta al túnel como si fuera en distintas rodajas. Entonces, ¿qué se hace? Se deja que cada uno de estos anillos se mueva diferente entre ellos. O sea, viene un sismo y los anillos se pueden deformar entre ellos, entonces el túnel no genera tensión. Tengan en cuenta que en las estructuras siempre se genera tensiones donde uno no deja que se muevan las cosas. Cuando uno bloquea el movimiento es que aparecen las tensiones. Y eso parece ser que para la vida cotidiana también aplica muchas veces. Donde uno no deja de formarse se generan tensiones. Bien, y entonces en los túneles, como les decía, vamos a hacer un poco más de foco ahora en túneles bien profundos, que son los que hemos estado estudiando durante estos años de investigación. Los túneles, para diseñarlos antisísmicamente, o sea, para tener en cuenta los sismos, se tienen en cuenta
de dos formas. Una manera es en la dirección longitudinal, o sea, es como que la onda pasara por aquí. Y luego vamos a tener también presente la dirección transversal, o sea que es como que el sismo vendría en esta dirección. Entonces, uno va a ver el sismo que se mueve a lo largo y el otro va a ver qué le pasa a las secciones del sismo, perdón, a las secciones del túnel, si se agrandan, si se achican o de qué forma se deforman. Entonces, la manera simplificada de estudiar esto es suponer que el suelo se va a deformar como si fuera una onda de corte, o sea, va a tener oscilaciones periódicas y los puntos se van a mover transversalmente a la dirección longitudinal. Entonces esto, de manera simplificada, lo estudiamos a través de las ondas S que les mostraba. También se estudia el tema de las ondas P, pero en general en el ámbito científico actual ya está más estudiado las ondas P, entonces hemos profundizado nosotros a lo largo de las ondas S. Las ondas S se simplifican como si fueran ondas armónicas, que las ondas armónicas son ondas que tienen siempre un mismo periodo de oscilación, una misma frecuencia, tienen una longitud característica entre que esto se deforma y vuelve al mismo punto, y tienen una amplitud, que en este caso le hemos llamado W0. Y así se deformaría el suelo de una manera idealizada. Bueno, cuando la estructura se pone en contacto con el medio, lo que se suele hacer es representar este contacto a través de resortes. Estos resortes marcan cuando la estructura se deforma en un sentido transversal y estos otros simplificarían las rotaciones del túnel cuando viene un sismo. Entonces, entre estos dos tipos de resortes es que uno puede simular, modelizar el comportamiento longitudinal de la estructura, cómo se va dando a lo largo del túnel, a lo largo del eje del túnel. Y lo que se le aplica es como si fuera una onda S que viene por el suelo y a través de los resortes se pone en contacto con la estructura. Este modelo es lo que hemos estado estudiando estos últimos 3 años, acá en la facu. O sea, y esta forma de ver qué es lo novedoso de este modelo respecto a lo que ya existe, son estos resortes que restringen el giro de la estructura. Bueno, entonces, ahora voy a hablar un poquito más en términos técnicos, teóricos de la mecánica de las estructuras. ¿Cómo se calcula esto o cómo hacemos a calcularlo? Suponemos que llega una onda S al medio y que está el túnel dentro del medio, dentro del terreno. Por el sismo, este terreno se va a deformar una amplitud U y va a tener una longitud característica lambda S. Tengan en cuenta que esto es una manera muy simplificada de ver a los sismos y los túneles sometidos a ellos. Pero bueno, lo bueno de las cosas simplificadas es que te permiten obtener una idea más bien clara de qué es lo que pasa, de cómo se da el fenómeno físico. Y además te permiten obtener números de manera rápida, como para comparar otras soluciones más finas. O sea, son soluciones generales. Bueno, ¿qué le pasa al túnel entonces? El túnel se va a deformar menos que lo que se deforma el suelo. O si está en roca, se va a deformar igual porque el suelo le genera mayores restricciones. Entonces,
estas deformaciones relativas entre el suelo y la estructura van a generar tensiones dentro de la estructura del túnel, dentro del revestimiento que vamos a tener en cuenta. Bueno, cuando uno aplica las ecuaciones de equilibrio a este problema, y las ecuaciones constitutivas y las cinemáticas, las de equilibrio tengan en cuenta que es tener en cuenta todas las fuerzas y momentos dentro de una porción diferencial del túnel. Tomamos una rodajita de túnel diferencial, vemos qué fuerzas y qué momentos se aplican sobre este, y ahí aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones cinemáticas nos relacionan el equilibrio con la deformación del túnel, y las constitutivas nos relacionan las deformaciones con las tensiones. Cuando metemos estas tres, cuando hacemos una síntesis, unificamos estas tres tipos de ecuaciones, llegamos a esta ecuación diferencial ordinaria de cuarto grado. Esta ecuación va a estar expresada en función de los giros de la estructura. O sea que según cómo gire cada sección, son las tensiones que vamos a calcular después. ¿Y qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta la rigidez flexional del diseño, se tiene en cuenta la rigidez del medio al giro, cuánto me va a restringir el giro, se tiene en cuenta la rigidez al corte y la rigidez a los desplazamientos transversales. Entonces, entre estos contrastes de rigideces y el giro, es que nosotros podemos modelar a través de esta ecuación los túneles sometidos a ondas S. Y fíjense que las ondas S tienen esta forma de una onda armónica, que nosotros la hemos representado a través de la función seno. Una amplitud por el seno de la dirección longitudinal y algo que tiene que ver con la longitud de la onda. O sea, si la onda es muy larga, es mucho más larga que el sismo, va a generar ciertas tensiones. Ahora, si la onda entra muchas veces dentro del túnel, va a generar otro tipo de tensiones. Para contrastar y corroborar este modelo analítico que se llama, o puramente matemático, idealizado, lo que se suele hacer es tener en cuenta comparar los resultados con un modelo de elementos finitos. El modelo de elementos finitos es una solución numérica para este tipo de problemas. Para muchos tipos de problemas en ingeniería se usa. Bueno, y lo verán en sus respectivas cátedras, pero es una solución simplificada. Entonces nosotros diseñamos el túnel en este modelo, hacemos una malla que nos permita ver las tensiones en cada punto dentro de este mallado, para después estudiar todas las tensiones alrededor del túnel y las deformaciones. Y lo mismo, acá les muestro cómo le aplicamos esta onda. O sea, hacemos de cuenta que sobre el contorno del túnel se aplica esta onda. Fíjense que esto es una onda armónica que tiene esta forma. Bueno, de esa manera, o a través de este tipo de diseños, de cálculos, nosotros hoy podemos calcular los túneles que en la actualidad se dan. Esto en general es bastante nuevo, así que no sabemos si se está utilizando, pero sí se utiliza esta misma idea, para diseñar los túneles. Tengan en cuenta que esta investigación nació por el túnel de Agua Negra que se va a hacer, que es un paso fronterizo entre San Juan y Chile, que la particularidad que tiene es que va a atravesar la cordillera de los Andes, pero hay muchas fallas activas en la zona, y una parte del túnel va a tener que pasar por estas fallas. O sea que ya sabemos que el túnel, cuando se construya, ya está diseñado y todo, ya sabemos que cuando se construya
va a haber una zona que sí o sí va a pasar por fallas. Entonces hay que tener en cuenta ahí y tener presente eh, las tensiones diferenciales que se van a generar. Bueno, en lugares como Taiwán, Japón, se utilizan estas tecnologías para el diseño de los túneles, y también se ha tenido en cuenta el análisis sísmico de los túneles, por ejemplo, en el túnel de San Gotardo, que actualmente es el túnel más largo del mundo, que es un túnel ferroviario en Europa, que tiene, no sé, algo así como 50 kilómetros de longitud. Bueno, los túneles también tengan en cuenta que, como les comentaba, solamente los que les conté es profundizando en túneles profundos. Solamente nos hemos enfocado en eso. Pero también existen túneles superficiales, o sea, más como por ejemplo el túnel de la Plaza de España sería un túnel superficial, que tiene otras técnicas constructivas y no es excavando o explotando la sección, sino que primero se excava, se deja el pozo libre, luego se construyen las paredes y el techo del túnel y se vuelve a rellenar lo que falta. Esos túneles, si uno quisiera diseñarlos, bueno, hay que tener presente también las ondas superficiales, como la Rayleigh y la Love, y no solamente las profundas. Y bueno, túneles en la actualidad se van a seguir construyendo probablemente por varios años. Entonces, es importante tener esto presente y tenerlo en cuenta. Bien, y para ir terminando, después dejaremos unos minutitos para ver si hay preguntas, la verdad que de acá no veo. Me gustaría hacer unos comentarios finales a modo de síntesis, digamos, a modo de resumen y de síntesis. Síntesis como tomar lo pasado, tomar lo presente y tratar de unificar los dos. Y tratar de sacar alguna, no sé, alguna conclusión útil para nuestros días también. Bueno, tengan en cuenta que en el pasado, esta mentalidad científica y matemática que nosotros tenemos hoy, que tratamos de medir todo, de obtener resultados, de contrastarlos en un lado, corroborarlos en otro también, y de sistematizar la ciencia, no era tan así. Si bien sí podemos decir que en el pasado había como una sistematización en los símbolos, porque fíjense que, por ejemplo, la serpiente como representación de los terremotos fue común en el mundo en alguna época. Es importante tener en cuenta que lo que nosotros, esta mentalidad que nosotros tenemos hoy, ellos tenían una mentalidad simbólica. Y así como nosotros entendemos las leyes físicas a través de funciones matemáticas, a través de ensayos y de exploraciones, ellos las entendían a través de los sismos. Y les eran iguales de útiles. Fíjense que, si bien digamos, su ingeniería era más bien algo simbólico, algo mitológico, ha permitido que muchas de estas estructuras perduraran a lo largo de los milenios. Fíjense que estamos hablando de túneles de 10.000 años, de 40.000 años las minas. Hoy hacemos minas y todavía se siguen cayendo los taludes. Bueno, con esto me gustaría que no al pasado o a las culturas anteriores no se las desprecie, no se las deseche, sino que se las trate de entender desde su punto de vista, no desde el nuestro, porque no lo vamos a entender. Lo mismo si viniera alguien, no sé, un maya, y viera, por ejemplo, esta presentación que yo les estoy mostrando, y viera que hago una onda S sobre el sismo, va a decir, bueno, lo que vos estás haciendo es hacer de cuenta que pasa una serpiente por el túnel. O sea que en esencia, realmente en profundidad, cuando uno mira profundamente, nuestra visión de la ingeniería matemática y la visión anterior, simbólica, solo difieren en la forma. O sea, sí, en forma son distintas, pero en esencia representaban los mismos fenómenos y tenían en cuenta cuestiones similares, cuestiones análogas o equivalentes. Nada más que ellos, o sea, si bien nosotros lo vemos más desde un punto de vista material al mundo,
pragmático, medible, ellos le daban otra profundidad, o sea, tenían más en cuenta cuestiones psicológicas, cuestiones mentales, además de las cuestiones físicas. Tengan en cuenta que los mitos le daban identidad a las culturas antiguas, o sea que eran muy importantes, no eran cuentos de niños, sino que los mitos y los símbolos le daban justamente identidad e identificaban las civilizaciones. Hacían que todos los ciudadanos que vivían en una misma civilización se sintieran, no sé, digamos, hermanos o se sintieran uno porque tenían esta noción de la unión. Y esto de aprender a comparar o estudiar el pasado desde la mirada propia de cada cultura, podemos hacer de cuenta que viniera alguien del futuro, alguien de dentro de 2000 años, de una nueva civilización, de una nueva cultura distinta a la nuestra, y tratar de entender, por ejemplo, el mapa de las estrellas que nosotros tenemos. Y van a ver que algunas se llaman A, otras se llaman X, otras se llaman Alfa 28, y cuando quieren interpretar lo que están viendo, van a decir, y bueno, ellos veían a las estrellas como si fueran letras, o van a decir, utilizaban las estrellas para escribir palabras. Y no, la verdad que son formas, son códigos con los que nosotros ubicamos a estas estrellas o las entendemos y las estudiamos, no son palabras para nosotros. Lo importante en esto es tener la clave para interpretar las cosas. Y en la ingeniería y en la física hoy es lo mismo. O sea, lo importante para entender el fenómeno es tener la clave, la llave, que te permite interpretar lo que estás haciendo. Si no, cualquiera puede venir con un modelo de elementos finitos y hacer funcionar un programa, sacar colores y sacar valores y tensiones. El tema es entender lo que se está haciendo. Bueno, y por último, la idea, digamos, de la charla y de enfocarla de esta manera, fue que, bueno, inspirado, digamos, en el congreso que es de innovación, de ambiente y de ingeniería, me quedé pensando que la innovación en general, si tomamos las leyes de la termodinámica, nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma, como decía Drexler, y esto pasa con la materia, con la energía, pero con las ideas también. Ninguna idea surge de la nada, digamos, siempre surge del contacto de otras ideas anteriores. Entonces, toda innovación en realidad es una renovación de cosas del pasado, o que nos inspiraron desde el pasado y podemos mirar hacia el futuro. Entonces, si queremos tener en cuenta cómo innovar, tenemos que aprender a mirar un poco para atrás también el pasado, porque al mirar para atrás en el pasado, encontramos el sentido para ir hacia adelante. Y esto lo decían los grandes sabios de la antigüedad, que nadie puede ir hacia el futuro si no conoce el pasado y si no sabe observar el presente. Es la única manera de dirigirse con un sentido hacia adelante. Bueno, y el tema del ambiente, de las culturas antiguas, podemos rescatar, que esto ya lo estamos haciendo científicamente nosotros también, la idea de la unidad en el ambiente y en la ecología. O sea, de que la naturaleza es como si fuera un gran ser vivo, ellos lo veían como un gran ser vivo, que cada partecita tenía una función particular, como si fueran las células de nuestro cuerpo. Entonces lo importante es que los seres humanos y los ingenieros y podríamos decir, todas las disciplinas puedan entre ellas interactuar armónicamente para que el ambiente, digamos, pueda desarrollarse. Y por último, tener en cuenta que la ingeniería, ya sea desde más bien la matemática y la ciencia como la vemos hoy, o desde los mitos y los símbolos, siempre acompañó al ser humano y le permitió, podríamos decir, construir el mundo nuevo y construir el mundo de una manera mejor a través de cómo interpretaban las leyes de la naturaleza. Entonces, bueno, nosotros también podemos aprender a mirar la naturaleza, aprender a mirar el ambiente como si fuera la totalidad y no entendiendo solo las partes, y así también saber cómo dirigirnos hacia adelante, siempre calculo que en pos del desarrollo humano. Bueno, muchas gracias a todos. No sé
con esto damos por finalizado la presentación. Bueno, muchas gracias, Franco. Vamos a pasar rapidito a las preguntas porque estamos jugados con el tiempo. Acá Agustina Rigatuso, a ver, que se me está yendo, dice, muy buena la charla, quería saber qué tipos de materiales se utilizan en este tipo de construcciones en comparación con túneles construidos en zonas lejanas a las fallas. Bien, en general los materiales de construcción son los mismos, que normalmente es hormigón armado, nada más que en la zona de las fallas se le cambia la armadura, la cantidad de armadura. Entonces, si vos le pones menos armadura, la estructura es más flexible y deja que se mueva. Bárbaro. Bueno, la verdad no tenemos mucho más tiempo para preguntas. No sé si de última querés que después dejemos tu mail y si alguien tiene alguna otra pregunta, te las escriben directamente a vos. Dale. Si tiene preguntas, sí, podemos hacer eso. Dale. Bueno, después lo andamos colgando tu mail. Dale. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, gracias a vos, Lucía. Muchas gracias a vos, Franco. Acá todas llenas, felicitaciones por la charla, así que estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí dejo de compartir. Dale. Bueno. Ahora vamos a pasar a la charla de Carlos Olmos. No sé si ya está acá dentro del Meet. A ver. Ahí está. Bueno, Carlos Olmos es ingeniero en electrónica con magíster en ingeniería biomédica, además es subdirector del departamento de bioingeniería de la carrera antes mencionada y docente de la materia ingeniería hospitalaria. Es el responsable de las residencias de ingeniería clínica del Ministerio de la Salud de la provincia y de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con trayectoria de más de 30 años sobre la gestión de la tecnología médica en centros de salud, hospitales. También es docente investigador categoría 3 del Programa Nacional de Incentivo. Carlos, buenas tardes. Ya si querés arrancar con la presentación. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bueno, agradecer ante que nada la invitación a este Congreso de Innovación, Ambiente e Ingeniería, ¿no? Desde la parte de lo que es la ingeniería biomédica, lo que le queremos presentar ahora, relacionando los términos del encuentro y todo esto, digamos, es una innovación en lo que se haría la formación de recursos humanos en salud, ¿no? Tradicionalmente han existido residencias o becas de residencias para personal médico, ¿no? Digamos, carreras o especialidades afines a salud, ¿no? Desde hace ya un tiempo en el cual, digamos, hemos sido precursores de la idea y hemos constituido la primera residencia de ingeniería biomédica en la provincia de Córdoba, ¿no? Existe una posibilidad para los profesionales de la carrera de ingeniería biomédica, ¿no? De postularse para una beca rentada que otorga el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Mi intención en el día de hoy es contarles, digamos, cómo es el procedimiento, comentarles de qué se tratan estas residencias, y bueno, en lo posible, digamos, que los interesados estén al tanto, porque esta es una oportunidad que para postularse tiene que estar preparando al día de la fecha una serie de documentación, digamos, para cumplir con los requisitos mínimos de aspirante. Bueno, como en forma general, estas becas son las becas de extensión de 12 meses que se renuevan automáticamente por el mismo periodo, bien, en lo que hace al proceso de formación que se da en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, ¿no? En sus distintas reparticiones, hospitales, áreas centrales de planificación, de infraestructura y equipamiento, y las áreas que habilitan los centros de salud. Bien, esta beca le otorga, digamos, al adjudicatario, ¿no? Una afiliación provisoria al Sistema Provincial de Salud, APROS, bien, y una
digamos, una cobertura de riesgo de trabajos de la provincia. ¿Bien? No significa esto, vamos a aclarar desde un principio, un trabajo en relación de dependencia. Para la organización de esta beca están previstas distintas rotaciones programadas por distintas áreas del Ministerio de Salud. Para empezar, por supuesto, el área de bioingeniería del Hospital Córdoba, donde soy el responsable del área de ingeniería, los distintos hospitales en los cuales hay algún referente bioingeniero o ingeniero a cargo de lo que es la gestión de la tecnología médica, el área central del Ministerio de Salud, donde existe un laboratorio, digamos, para lo que es, digamos, la verificación de equipamiento biomédico, y Ruge Presa, que es, digamos, localmente en la provincia de Córdoba, el organismo que habilita para su funcionamiento todas las clínicas, sanatorios y centros de salud, tanto públicos como privados, ¿no? Los cuales, por supuesto, requieren para su habilitación una inspección, una verificación de cumplimiento de una serie de estándares relacionados con la infraestructura y el equipamiento, para lo cual, digamos, los becarios aportan, digamos, ya sea desde la misma auditoría hasta la reformulación de algunos de los estándares. Esta beca, por así decirlo, contempla, digamos, además de las cuestiones operativas que va a realizar, por supuesto, el becario, una serie de evaluaciones semestrales y una evaluación integradora a través de un trabajo final que realiza sobre algunos de los temas aplicados al sistema, ya sea de fiscalización sanitaria, de proyectos de áreas hospitalarias o aspectos relacionados con la gestión de la tecnología en los hospitales. Bueno, ¿dónde puede buscar la información? Toda la información hoy en día está en Internet, por supuesto. Si uno va a la página de gobierno, www.cba.gov.ar, dentro de lo que es la Dirección General de Capacitación en lo que hace al Ministerio de Salud, hay un área que está relacionada con lo que es el examen único de residencia, y se llama examen único porque allí confluyen todas las especialidades, inclusive la especialidad nuestra, que sería la ingeniería clínica, ¿no? Ahí ustedes pueden descargar, digamos, toda la información relacionada con el examen único, y como también pueden ver cuál es el reglamento de la residencia, ¿no? O sea, yo les comenté en los aspectos generales esto de que tenían, digamos, cobertura de salud, de seguridad, bien, pero ahí en el reglamento van a encontrar más detalladamente cuáles son las obligaciones y deberes de los becarios, bien. Estas becas se otorgan anualmente a través de un examen que se realiza, digamos, por el mes de febrero o marzo, por lo cual el que estuviera con alguna intención, o se interesara en este momento del tema, es la oportunidad, digamos, para empezar digamos, a profundizar, digamos, de qué se trata. Bien. Los requisitos generales, que son argentino, naturalizado por opción, documento nacional de identidad, son cosas básicas, ¿no? Ser egresado de una universidad o institución requerida, bien, por el Ministerio de Educación de la Nación, bien, y la preinscripción se puede, digamos, realizar a través de alguna otra persona con algún poder. Bien, en el caso de que la persona no estuviera en Córdoba, ¿no? Como que ocurre en este momento, de que probablemente muchos de los que están escuchando no están en la ciudad de Córdoba, tendrán que, digamos, o facultar a alguien, ¿no? O llegarse eventualmente. Bien, ¿quiénes están excluidos? Bueno, las personas con mayor a 35 años de edad, bien, los que hayan, digamos, recibido hace más de 5 años, bien, tomando como referencia el primer día de inscripción, bien, o sea, de ahí hasta 5 años,
Bien, y bueno, obviamente el que tenga algún, digamos, antecedente, digamos, penal delictuoso. Bien, básicamente el proceso comienza, lógicamente, por la inscripción al examen único, el cual va a estar disponible en la página que les mencioné y se puede hacer de manera virtual a través de la web. Bien. Posteriormente a eso hay un examen que, como les decía, se realiza alrededor del mes de febrero, marzo. Bien. Inmediatamente a las 48 horas se realiza el orden de mérito y la adjudicación de las becas. Normalmente todos los años tenemos por lo menos 5 becas para la especialidad. Bien, eso va variando año a año, hay años que han sido más, han sido un poquito menos. Lo que aspiramos obviamente a mantener esa cantidad de 5 todos los años. Existe una etapa de readjudicación, que es cuando las distintas especialidades ya han distribuido todas sus becas y si sobran, por así decirlo, becas clínica médica o cirugía general o lo que sea, a veces readjudican a otras especialidades y se vuelve a hacer una nueva adjudicación con los que han quedado, digamos, afuera, siempre teniendo en cuenta el orden de mérito original del examen, ¿no? Posteriormente a eso, se firma el convenio y empieza, digamos, el desempeño del becario, ¿bien? Se pide, y esto es importante porque en estos tiempos en los que la universidad a veces no funciona, digamos, presencialmente, se pide lo que sería la fotocopia legalizada del título, ¿no? El certificado del título en trámite, también es válido, para la inscripción, ¿no? Fotocopia del certificado analítico definitivo, contactado en acta y legalizado por la universidad. Bien, por supuesto, documento nacional de identidad, fotocopia del documento nacional de identidad, bien, y una planilla de la preinscripción que va a estar en esta inscripción, ¿no? Como requisito que ustedes tienen que tener al momento del examen, ¿no? Estamos hablando de los meses de febrero. Bien. ¿El examen en qué consta? Es un examen que está constituido por 100 preguntas, que son del tipo múltiple opción, y toman la mayoría de las materias de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Córdoba. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, no, pues sentía mucho silencio, digo, o se cortó. Bueno, entonces, digamos, esas preguntas que son por sorteo, digamos, parten de un banco de preguntas que se armó con los docentes de la carrera de Ingeniería Biomédica, en la que, bueno, están contenidos, por supuesto, en la materia de Ingeniería Hospitalaria, instalaciones hospitalarias, instrumentación biomédica, imagen en medicina, rehabilitación, y un pool de preguntas del grupo de materias de medicina de la carrera. Bien, eso se corrige en forma digital, es automática, se necesitan 60 puntos para probar, y después el puntaje total está formado por el puntaje que sacan ustedes en ese examen, ¿no? Más digamos, la suma directa del promedio de la carrera que tenga el alumno con aplazos. ¿Bien? O sea que en función de eso, se forma el puntaje y el orden de mérito. Bien, al momento de la adjudicación, ustedes tienen que tener toda esta documentación que les dé todo, ¿no? Fotocopia del título, o certificado de título en trámite, tienen que estar matriculados ante el Colegio de Ingenieros, ¿bien? El certificado de reincidencia que lo pueden tramitar en esta página, y las vacunas, ¿no? Tetánica y hepatitis B, y bueno, quizá, digamos, ya para esa época también se los vacune para, si Dios quiere, exista la vacuna, digamos, para el COVID. Bien,
constancia de quill y la fotocopia del DNI. Todo esto ya cuando ustedes ya han sido seleccionados y tienen que cerrar el acuerdo con el Ministerio de Salud. Bien. Lo de la readjudicación, como les expliqué, se haría únicamente en caso de vacantes y son los que hayan calificado de manera positiva y no hace falta rendir ningún examen. Bien, les comento así a grandes rasgos de los trabajos de investigación, digamos, realmente hemos hecho trabajos muy interesantes, digamos, con los distintos becarios que han realizado la residencia. Esta residencia se viene realizando desde el año 2013. Hemos hecho desde, por así decirlo, protocolos para medir la contaminación del aire, la cual en este proceso de lo que es la lucha con el COVID, por ejemplo, es un elemento que ha aportado a algún parámetro para poder medir la contaminación biológica del ambiente. ¿Bien? Eso se ha hecho a través de un estudio de norma y es un elemento que aporta, por ejemplo, a la bioseguridad de las áreas limpias, ¿no? Como pueden ser los quirófanos, las terapias, etcétera. Así como eso, bueno, le puedo mencionar trabajos en el área de diagnóstico por imagen, trabajos que han reformulado las normas, digamos, de fiscalización sanitaria existentes para clínicas y sanatorios. También se ha hecho aportes en lo que es a los controles de calidad de los procesos de diálisis de pacientes justamente diálisis dependientes. Hay un innumerable campo para trabajar en este aspecto con relación a la ingeniería clínica, que es la ingeniería biomédica aplicada a los hospitales, ¿no? Yo particularmente, bueno, me entusiasmo en esto, digamos, es algo hace años que vengo haciendo, y hemos participado desde la formación de la carrera hasta la formación de estas residencias que creemos que son un aporte, ¿no? Innovador en cierto modo, ya que, bueno, antes solo había residencias, digamos, para los profesionales médicos. En este momento estamos hablando de residencias para ingeniería, las cuales, digamos, cada vez, digamos, tienen un aspecto o un impacto mayor en nuestro sistema de salud, ¿no? Bueno, yo eso quiero ser sintético y tomar el tiempo que me pidieron, así que es lo que yo había preparado en forma sintética para comentarles. Escucho sus preguntas y las que no las escuche, bueno, la moderadora, imagino, me las dirá. Tal cual, si alguien tiene alguna pregunta y quiere aprovechar, abrir el micrófono o escribir por chat y la vamos leyendo. O bueno, si no, también está ahí el mail de Carlos, por si le quieren escribir directamente a él. Ahí en ese mail se te puede pedir más información, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El que quiere más información, quiere saber si está en condiciones, si no está en condiciones. Preguntas que no se animen a hacer ahora, digamos, las pueden hacer allí, no hay ningún problema. Incluso, bueno, tenemos prevista, digamos, más difusión de esto. Normalmente hacemos que estas difusiones sea, digamos, en el ámbito, digamos, de desarrollo de la residencia, que son los hospitales, un poco esta situación de restricción que hay en el ingreso a los hospitales públicos nos ha frenado estas reuniones, así que por eso estamos tratando de participar en todos los ámbitos que nos permitan, ¿no? Para que, digamos, la gente se informe de esta posibilidad. Bueno, si no dejamos la pregunta, la clave con nuestro mail, y también lo colgamos, lo difundimos para que cualquiera que necesite información te escriba por ahí. Bueno, perfecto, entonces. Muchísimas gracias, Carlos, por la información, por la charla. Bien. Vamos
Vamos Muchas gracias. pasando, muchísimas gracias a vos. Vamos pasando a la próxima. Bueno, la próxima charla es Ecosistema Emprendedor y Sustentabilidad de Jan Selouma. Jan Selouma es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Villa María y fundadora de la Incubadora Feminista Latinoamericana, que desde 2018 se encuentra brindando asesoramiento y capacitaciones en herramientas para la sostenibilidad económica de organizaciones y emprendimientos con impacto de género, promoviendo nuevas formas de producción y modelos de economía inclusivos y sustentables. Se desempeñó 4 años como directora del fortalecimiento emprendedor en Espacio Abasto, en donde diseñó y coordinó programas de fortalecimiento para modelos de negocio con impacto social ambiental y procesos corporativos para la implementación de la ODS 2030. En 2018 y 2019 coordinó el programa de incubación para PROEUS, concurso Emprendedores Sustentables dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. A inicio de 2020 también fue convocada para coordinar el Foro de Emprendedoras Mujeres en el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, con el objetivo de impulsar emprendedoras en la provincia a fortalecer sus modelos de negocio. Jans, cuando quieras comenzar. Perfecto, sí. Hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. La charla efectivamente está denominada como Ecosistema Emprendedor y Sustentabilidad, un poco como, agradezco a Luján que me presentó, un poco como nombró Luján, hoy en día me enfoco bastante en lo que es impacto e innovación en género, en cuestiones de género, entonces por ahí, si pierdo la cuestión de la sustentabilidad ambiental y ustedes tienen alguna consulta, algo que quieran saber, algo que me quieran indagar, estuve durante más de 4 años trabajando específicamente con emprendedores sustentables con el Ministerio de Medio Ambiente en PROESUS, tanto acá en Córdoba como a nivel nacional, así que también puedo dar cuenta un poco de eso, pero lo que voy a intentar hacer es contarles un poco qué es lo que hace nacer a este ecosistema, digamos que son los individuos que lo conforman, y después qué me pasó a mí con eso. Así que les voy a empezar a compartir pantalla, va a ser bastante corta, después me gustaría que esto no fuese un monólogo, así que aguardo a sus preguntas, y si me quieren también parar en el medio, tampoco hay ningún problema. Solo lo que voy a necesitar es que una vez que comparta, alguien me diga si se ve. Dale, yo te voy avisando. Sí, ahí ya se ve tu pantalla. Y ahora Bien. está en pantalla completa. Ahora sí. Perfecto. Sí, se ve genial. Buenísimo. Empezamos entonces. Como bien decía, digamos, Luján, yo estudié ciencias políticas, y estudié ciencias políticas porque tenía muchas ganas de militar, muchas ganas de transformar el mundo. Claramente venía con una fuerte marca desde las ciencias sociales, y luego de un intercambio, cuando volví en 2016, empecé a meterme en lo que fue el ecosistema emprendedor. Algo completamente nuevo para mí, y a la cual no era cualquier ecosistema emprendedor, digamos, era el ecosistema emprendedor de emprendimientos sociales y ambientales. Bichos raros en aquel 2016, ahora, digamos, hay todo un boom de esto, pero en aquel, cuando yo recién empezaba, ya era medio raro, digamos, porque era esta cosa híbrida entre una ONG y alguien que tenía fines de lucro, pero que tenía una misión ulterior que era cambiar o transformar el medio ambiente, digamos, como cuidar el medio ambiente, o transformar la comunidad y demás. Hoy tenemos millones de problemas, ¿no? A ver, a modo ilustrativo, desde el COVID hasta problemas que tenemos desde mucho tiempo antes. Hoy un poco esto, digamos, como que se toma la parte de todo,
el COVID se toma como todo, pero tenemos muchísimos problemas que vienen andando. A nivel ambiental, en Argentina, en Latinoamérica, digamos, tenemos muchísimos problemas. Oye, este año estamos sufriendo en Córdoba, por ejemplo, todo lo que son los incendios y estamos sufriendo lo que es la gran sequía y no podemos dejar de mirar por el costado y pensar que eso no tiene nada que ver con la gran contaminación que hemos hecho durante básicamente un siglo. Y a nivel social tampoco podemos dejar de ver el más del 40% de pobreza que tenemos, donde realmente muchísimas familias se levantan y se acuestan sin poder comer, sin poder educarse, sin poder acceder a un trabajo. Y en eso nosotros, ustedes, yo me considero también, jóvenes y emprendedores sociales también empiezan por preguntarse como, bueno, hay un montón de problemas, y entonces, ¿qué? ¿A qué pongo el servicio mi talento? ¿A qué pongo el servicio mi conocimiento? Aquel que la universidad pública me proveyó, aquel que el instituto me dio, aquel que autodidácticamente fui conociendo, ¿en dónde lo pongo a actuar, digamos? O sea, puede que muchas cosas se las quiera hacer por obtener más reconocimiento y demás, pero hay algo que también implica decir, bueno, ¿cómo veo de poder formar parte de algo que sé que va a mejorar? Y es allí donde entran estos bichos raros que yo les llamo los emprendedores sociales. Y tiene que ver con un ecosistema de personas que en algún momento de su vida quisieron transformar algo, quisieron generar alguna modificación, algún movimiento, que lo hicieron solos o en colectivo, que lo hicieron dentro de las instituciones o dentro de grandes empresas, que lo hicieron solamente en su patio, empezando a experimentar algún dispositivo para reciclar o algún dispositivo que permita reutilizar cosas. Entonces, estas personas, emprendedores sociales, lo primero que hicieron fue buscar en lo local, digamos, como empezar a ver cuál es el problema que está cerca mío. Sí, puedo ir a atender el problema de, no sé, la extinción de alguna especie muy rara en el Asia meridional. Sí, se puede, no es que no se puede, pero la verdad es que en lo local también hay muchísima extinción y es muy probable que te sea mucho más fácil generar un impacto allí. Cambiar de perspectiva también es principal, digamos. Si partimos desde el no se puede, no lo sé hacer, estoy completamente solo, digamos, siempre va a haber otros locos que también, y locas, loques que también quieren empezar a actuar y modificar lo que tienen cerca. Y además lo que también siempre se va a encontrar es gente que lo quiera hacer con solamente las ganas de querer ver algo mejor, digamos, querer mejorar las cosas, querer aportar a la comunidad desde una mejora en la calidad de vida. Y eso probablemente el de arriba, yo lo veo a la izquierda, ustedes seguramente lo ven a la derecha, lo hayan conocido, es uno de los hitos emprendedores de triple impacto. Podemos hablar, digamos, de sustentabilidad, sostenibilidad, y hay una diferencia ahí, ¿no? Con respecto a la sustentabilidad, que tiene que ver como mucho más aplicada a los procesos medioambientales, mientras la sostenibilidad tiene que ver con una combinación de elementos, y no solamente ambientales, sino también lo social. Porque al fin y al cabo, si no mezclamos las dos cosas y si no generamos procesos que tiendan a justamente esto, a mejorar las cosas entre ambas, entre lo ambiental y lo social, es muy difícil que se llegue a un buen puerto. Lo que ven ahí es la foto de Tres Construcciones. Tres Construcciones es un emprendimiento de innovación social que nace acá en Córdoba, de la mano de Oberlin, que mediante la construcción de casas de PET reciclado, donde hacen esos grandes bastidores,
también generan trabajo y una comunidad para personas que tienen problemas de adicciones, esto está en Barrio Müller. La foto de al lado tiene que ver con un emprendimiento en el penal, en un penal de Gran Buenos Aires. El emprendimiento se llama Juaga. Ellos lo que hacen es construcción de todo lo que es piezas de marroquinería, con vinilos reciclados, con cosas que sacan de las tirobolsas y demás, lo estampan y son trabajos que se hacen dentro de cárceles para justamente poder generar trabajo a quienes están recluidos ahí adentro. El de abajo, donde hay un montón de plantas, son unas chicas de Tucumán, ellas trabajan en la selva tucumana, son un emprendimiento de cosmética natural, pero en este caso, en vez de extraer hierbas, lo que ellas hacen es reforestar de bosque nativo las selvas, de selva nativa, en Tucumán, y al lado tiene que ver con un dispositivo de Ecomanos que trabaja con biomasa para la calefacción de, bueno, esto empieza en Villa 31, es la calefacción, digamos, de lugares donde no llega el gas y demás. Entonces, digo, el ecosistema sustentable es demasiado amplio y demasiado, sí, demasiado vago para nombrarlo así nomás. Ahí yo creo que lo que se juntan son distintos actores, pero quienes seguramente, y en esto, digamos, de un poco dicho desde estos años trabajando en esto, los emprendedores sociales, y cuando digo sociales, implica también a aquellos emprendedores ambientales, digamos, es un poco en el marco de teoría en el que se enmarca, o sea, es el marco de teoría en el que están este tipo de emprendedores, que justamente generan una transformación y van un poco más allá a pensar desde la innovación cómo se puede mejorar ciertos procesos o ciertos problemas públicos, porque en realidad todos los problemas que solucionan estos emprendedores son problemas de índole pública, es allí donde el Estado no llega y donde el sector privado ha hecho un gran estrago. Dígase costas de un río, dígase problemas sociales en una comunidad, dígase seguridad, dígase reinserción, dígase recolección de residuos, reutilización, digamos, tiene que ver con todos esos problemas que hoy en día son públicos, son de las grandes ciudades, son de los países, y que tanto como los gobiernos locales como grandes corporaciones no pueden llegar ni justamente solucionarlos. ¿Y cómo lo hacen estos emprendedores sociales? Lo hacen a través de hacer rozar los bordes. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una frase de Víctor, un compañero con el cual laburé mucho tiempo en Espacio Abasto, cofundador de Espacio Abasto, y hoy en día lidera la Escuela de Agentes de Cambio acá en Córdoba, y tiene que ver con encontrar allí, en la intersección de distintas cosas, de cosas que parecerían no tocarse, como esto de militar o hacer activismo, y de no hacerlo voluntariamente, sino trabajar en ello, a través de generar un emprendimiento o generar una empresa privada para solucionarlo, y es ahí donde se empiezan a encontrar esas formas o esos distintos poros por donde empieza a ser permeable efectivamente una propuesta superadora a lo que estaba antes, que era, nada, imposibilidad de acceder desde el Estado, imposibilidad de acceder a la solución desde el sector privado, ¿no? Y para esto tiene que ver con tener un foco de decir, bueno, ¿qué problema en la sociedad civil quiero desarrollar, quiero efectivamente atender? Muy distinto de lo que uno piensa en el mercado de antes. Y ahí les cuento lo que es para mí, y esto lo voy a pasar súper rápido, así les escucho directamente las preguntas.
como les contaba, politóloga, activista y también feminista, y veía muchísimos, desde que empecé en la facultad, muchísimos, cada vez más procesos de denuncia contra la desigualdad de género, desde el 8M hasta el Ni Una Menos y la fuerza que eso tuvo internacionalmente, a lo que fue la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario en Argentina, y hasta la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que viene y data desde los años 90 en Argentina, pero que ha tenido un impulso en las últimas 2 décadas inigualable, y lo cual fue también la articuladora de muchísimas otras demandas dentro del espacio de género, y así también con otras demandas políticas como trabajo, sobre ese tema. Trabajando, digamos, dentro de una incubadora de impacto social ambiental, lo primero que vi, yo, digamos, como antes de poder pensarlo como un emprendimiento, lo primero que veía es que muy pocas mujeres eran emprendedoras sociales, y todas las que eran emprendedoras sociales se notaba que había una cierta división del trabajo, ¿no? Como cierta división sexual del trabajo. Veía a emprendedores hombres generalmente trabajando en todo lo que tuviese que ver con residuos, lo que tuviese que ver con dispositivos tecnológicos, lo que tuviese que ver con trabajo de construcción, y veía siempre a mujeres emprendedoras lo que tuviese que ver con cosmética, lo que tuviese que ver con textiles y demás. Y empecé a preguntar y decir, che, pero esto no es coincidencia y esto no es casualidad. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Porque sí creo en los emprendimientos sociales, pero también creo que tiene que haber muchísima más diversidad en el ecosistema emprendedor. Y empecé a indagar y me di cuenta que las mujeres efectivamente tenemos un gran problema de participación en el sector productivo, pero además que una de las principales violencias que sufrimos es la económica. Digo, y más allá de las brechas, hay una frase de Simone de Beauvoir que dice, la primera violencia es la económica, porque la violencia de género, cuando efectivamente se genera alguna agresión, es la última de 1.000.000 de violencias previas. Y entonces es necesario empezar a atacar por ahí. Y es ahí donde yo encontré mi propósito y yo encontré mi volición de impacto, ¿no? Realmente, hace poco el Foro Económico Mundial sacó un comunicado, no, un informe donde decía que vamos a tener 202 años de brecha aún y vamos a seguir teniendo problemas para igualarnos en el género. Y no hablo solamente de hombres y mujeres, que es lo que, como vemos, el ecosistema bastante binario, sino un montón de otros géneros que todavía nos cuesta muchísimo verlos en el ecosistema emprendedor. Para esto, lo que yo tuve que hacer es también cambiar de perspectiva, y cambiar de perspectiva incluso a nivel de comprender los emprendimientos sociales liderados por mujeres o por la diversidad. No solamente entenderlo desde una perspectiva que tuviese que ver con el lucro, y la economía no clásica, que tuviese que ver totalmente masculinizada, sino con aquella que pone en foco la sostenibilidad de la vida. Y dije, claro, esto efectivamente tiene que ver un poco más con lo que se acerca al foco de la sustentabilidad y la sostenibilidad en el ecosistema y de los emprendedores que buscan hacer ese cambio. Digamos, la sostenibilidad de la vida por sobre cualquier otro proceso, por sobre cualquier otro, otra decisión u otro deseo, es lo que tiene que primar. Y ahí es como que se como que se abrió el panorama y empezó a tener mucho sentido hacer una incubadora feminista que no solamente alojase a emprendimientos sociales, pero alojase a emprendimientos cuyo foco tuviese que ser la sostenibilidad de la vida. Y pensar la sustentabilidad ambiental y la sostenibilidad social en esa clave,
y los emprendimientos con su lucro para generar más impacto o para justamente, o, digamos, para las operaciones, también con ese foco. Es allí donde hicimos un mapa de impacto en el cual queríamos trabajar, queríamos generar una nueva propuesta para considerar y para concebir los emprendimientos, queríamos impactar en el sector productivo, generando independencia económica, y queríamos empoderar a la comunidad generando redes. Porque otra cosa que tienen los emprendimientos, pero esto yo creo que es de cualquier ecosistema, es que ningún emprendimiento es exitoso, y le podemos decir la manera que ustedes quieran de exitoso, si no está en red, si no funciona en red. Las redes son las que nos permiten aumentar el capital social y a veces sirve muchísimo más que el lucro, o digamos que tener una billetera bastante abultada para invertir dentro del emprendimiento, porque la red es la que te determina incluso tu funnel de ventas, dónde van a estar tus clientes, con quién vas a poder validar tu prototipo, con quién vas a poder validar tu comunicación. La red un poco que lo es todo, ¿no? Y en eso también había una gran similitud, porque digo, bueno, la salida es colectiva, el feminismo trabaja de manera colectiva, y también la sostenibilidad económica y la independencia económica debe darse de manera colectiva. Así como empezamos a trabajar hace un tiempo con el ecosistema emprendedor de la región SICA en Centroamérica, a través de incubadoras LAD, Fundación Da Vinci, sobre todo para ver la participación de género y para empezar a transformar dentro del ecosistema a los centros de emprendimiento y de fortalecimiento emprendedor. Porque los centros de fortalecimiento emprendedor son allí donde el emprendimiento se aloja y allí donde efectivamente va a cambiar su visión de mundo. Si yo tengo un emprendimiento y viene la incubadora y le digo, vos lo que tenés que hacer es tecnologizar absolutamente todo y escalar y te pongo 1 millón de pesos y escalar de acá a 6 meses, probablemente el emprendedor, la emprendedora, la persona emprendedora que esté al frente, la estalle, porque en 6 meses lo más probable es que ese emprendimiento no esté preparado, y eso tiene que ver con la responsabilidad de la institución intermediaria como las incubadoras y las aceleradoras. Y si no hacemos que las incubadoras y aceleradoras no solamente empiezan a tener una responsabilidad con respecto al medio ambiente, que lo celebro, sino también una responsabilidad con respecto a la equidad de género, estamos en un serio problema porque la brecha de 202 años la vamos a tener en 500. Entonces ahí empezamos a trabajar en eso. Segundo, empezamos a trabajar en lo que tiene que ver con organizaciones. Entendemos que no solamente es necesario fortalecer a los centros de emprendimiento, sino también a organizaciones y fundaciones que trabajan desde una perspectiva de género, o que trabajan desde el feminismo, o que están queriendo hacerlo, pero que también es necesario empoderarlos económicamente, ¿no? Pues como, de vuelta, trabajamos en los híbridos y en los bordes, y en eso de los bordes hay muchas organizaciones que son sin fines de lucro, pero que necesitan un modelo de ingresos, y entonces cómo generan ese modelo de ingresos para ser sostenibles y para entonces impactar. Muy bueno, y tiene que ver con todo ese hacer. Y también trabajamos con chicos en periodo que están por recibir, digamos, 15, 22 años, en lo que es proyectos para implementar la educación sexual integral, que esto tiene que ver un poco más con también dar cuenta que se pueden hacer dispositivos y emprendimientos de un gran problema, como es la educación sexual integral, problema entendiéndola que no se aplica, ¿no? Entonces es pensar todo el tiempo cómo podríamos, cómo solucionar, y ahí estamos ayudando a generar esos emprendimientos sociales. Tenemos lo que son incubaciones, este año hemos tenido la primera cohorte en pandemia, así que hemos salido invictas, y por último somos parte de el grupo de WeStart con ACTEC, Mujeres en Tecnología y Género y Diversidad,
Entiendo que acá hay muchas ingenieras, así que totalmente invitadas a sumarse a WeStart, que intenta generar una comunidad de STEM, no, STEM, perdón, generar una comunidad de mujeres y diversidades de la ciencia y de la tecnología que puedan generar emprendimientos, porque uno de los grandes problemas que también habíamos visto es que en Córdoba, que se dice uno de los grandes ecosistemas tecnológicos, tiene solamente 4% de sus founders mujeres, y eso es un gran problema, ya que la tecnología es el foco de la toma de decisión de acá en adelante. Así que no me queda más por decirle, esto un poco el recorrido de lo que fue mi impacto y lo que hice en sustentabilidad y en los ecosistemas de emprendedor, pero me encantaría escucharles si tienen alguna pregunta. No sé si alguien quiere abrir el micrófono para realizar una pregunta. Sí, yo quiero decir algo. De pronto, ¿no te parece que está bien que pueda haber más paridad de hombres y mujeres en todos los emprendimientos sociales? Pero si no se ponen a las mujeres en cargos de poder o de importancia, no es como ingeniería o lo hablamos mucho y siendo hoy justo el Día Internacional contra la Violencia, hay muchos territorios que son masculinos y femeninos, como vos decías, femeninos con cosméticos, hombres con tecnología, qué sé yo, y todo eso. Vos podés generar paridad de poner más mujeres en tecnología, pero si de pronto esas mujeres no tienen cargos de poder o cargos de importancia, es como seguir en la misma, digamos, seguir bajo una línea mandataria de hombres. ¿Cómo cambiarías eso? O sea, ¿cómo tratarías de cambiar eso de pronto? O sea, porque necesitas cierto nivel de empatía para generar esos puestos también. Sí. Bueno, por eso yo creo que ahí la estrategia es a través del emprendimiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Sí, podremos esperar un nivel de empatía mayor, pero frente al nivel de empatía, lo que deberíamos también es tender a generar una otra masculinidad y cambiar un sistema. Y cambiar un sistema no es de la noche a la mañana, se va haciendo por poco, de cupos, de participación y demás. Yo creo que ahí, por eso es que más mujeres en tecnología, en vez de buscar un trabajo como jefa en una gran corporación, busque generar la corporación que le compita. Busque generar la startup que le compita. ¿Por qué? Porque no solamente ella, o sea, una mujer puede ocupar un cargo jerárquico y entonces designar que por política de la empresa ocupe ese cargo. Pero no es que va a dejar de sentir discriminación, ni que va a dejar de vivir micromachismos, ni que efectivamente los modelos de gestión organizacional van a dejar de ser patriarcales, digamos. Sí se va a seguir reproduciendo eso. Entonces, ¿que es fácil? No, para nada, y no hay ninguna solución, pero creo que la invitación es nos animemos a emprender y a generar nuestras propias empresas y emprendimientos, y a ponernos nosotras en las sillas de la decisión económica par a par con ellos y no bajo su dirección, digamos, ¿no? Al margen de esto, porque esto como una estrategia, sí, debería suceder que hoy en día todas las políticas empresariales deberían dejar de ser sexistas. Y con eso es sumar dentro de las corporaciones que la reclutadora no te pregunte cuál es tu género, porque no le interesa. No te pregunte cuántos años tenés, porque no le interesa. No te pregunte si estás casado o no, porque no es su incumbencia. Y que también haya ciertas comisiones y comités que puedan dar cuenta de esas discriminaciones.
pero es un largo camino. No sé si contesté un poco ahí la pregunta. Sí, tranqui, no esperaba que me des una respuesta y una solución mágica para todo, obviamente. Así. Sí, es complejo. Ahí creo que en los comentarios solamente Sandra Godoy decía que la ESI en las Sí. escuelas primarias se torna un poco difícil por las familias. Sí. Bueno, les invito a seguir ahí el proyecto hashtag Esconesi. Sí, efectivamente se torna un poco difícil, por eso la intención es siempre eh, generar espacios de conversación seguros. O sea, frente a lo que es difícil no hay nada mejor que conversarlo, eh, y para eso hay muchas herramientas que se pueden poner a disposición y hoy en día se están construyendo nuevas. Es sobre todo lo que pasa es que los padres o la familia no está interiorizada de qué se trata y se cree que solamente es sexualidad, o sea, de sexo, se va a hablar solamente de sexo. Entonces no saben y por allí empiezan que no los mandan a los chicos al colegio, bueno, el año pasado no los mandaban, o empiezan con ir y hablar en dirección, por ejemplo, que por qué le van a dar, que esto, y empiezan algunas problemáticas. Pero bueno, de a poco se está logrando de acuerdo a las pequeñas cosas que van surgiendo en el aula, y de allí se va tomando como, digamos, disfrazada la ESI en alguna actitud o en alguna cosa que diga algún estudiante, y de esa forma se está dando. Pero de lleno, así como la materia ESI, dificulta cuando el padre, uno le plantea o escucha o dice que van a dar ESI. Y el otro que te puse ahí, que todo depende del carácter, la disposición y sobre todo la capacitación que uno tenga. Si uno está capacitado y se siente seguro, pienso yo que podés adquirir un trabajo en cualquier lado, porque no todos son hombres los que están en los mejores lugares o en los mejores puestos, digamos, sino que las mujeres somos muy capaces, y me siento como que si uno se va capacitando y va adquiriendo esa fortaleza, esa seguridad, podés lograr mucho, o sea, y es la voluntad de uno, o sea, lo que uno quiere, ¿no es cierto? Perseguir lo que uno desee, me parece. Sí, bueno, con respecto a la ESI, es efectivamente un gran problema, por eso o sea, como la ley por la ESI fue una gran lucha, y desde que está nunca se pudo reglamentar porque es el problema de la bajada como todas las escuelas, pero como decís vos, la educación sexual integral implica violencias, implica géneros, implica interseccionalidades, digamos, y demás, que no tiene que ver solamente con las cuestiones reproductivas. Igual, al margen de eso, la educación reproductiva es necesaria que también sea, y las escuelas públicas deberían poder reglamentarlo. De eso hay un montón de dispositivos que se están intentando implementar, pero bueno, la pandemia también es un gran problema también para volver a afrontar. Y con respecto a lo otro, sí es cierto que igual, digamos, el sistema en el que vivimos, así como es un sistema capitalista y es un sistema extractivista, ¿no? A nivel ambiental, y que cuando pensamos en el sistema productivo es un sistema productivo extractivista, el sistema de valores de género es un sistema patriarcal que se cuela siempre. Entonces se cuela también en la formación de los puestos de poder. En ese sentido, puede que claramente hay mismas capacidades, más una, más los otros, es independiente, pero sí suele colarse siempre la noción de que justamente
la mujer tiene un rol reproductivo y si está en el trabajo tiene que poder condecir con ambos roles, digo, como con una jornada laboral de cuidado, de reproductiva, y también con una jornada laboral productiva. Mientras que la mochila para el otro sector, digamos, y estamos hablando de varones hetero, es solamente una carga. La pregunta es cómo hacemos para equiparar eso, no solamente el alcance a las condiciones, sino también hacer equitativo, digo, como si a mí me toca trabajar 8 horas en total de todo el día, y claramente no puedo llevar a cabo el mismo proyecto con los mismos objetivos que una persona que en su casa no tiene nada que hacer, digamos, porque seguramente hay otra persona que lo está haciendo. Sí, en eso sí, tenés razón. Es esa invisibilidad que no vemos, que es la que tenemos que empezar a ver. Y a mí me parece que en esto, y no sé si han quedado muchos varones, creo que hemos quedado bastantes mujeres. Se Y espantaron. es un Pobre. problema, en realidad, porque igual celebro a los varones que se hayan quedado, pero más allá de que esto el hecho de generar un ecosistema participativo a nivel de género no es independiente de la sustentabilidad ambiental, no es independiente de la sostenibilidad de vida, y no es independiente de los espacios que creamos y que convivimos todos los días, todas las personas del mundo. Así que a los varones que se han quedado, espero no haberlos asustado, pero espero por lo menos haber dejado un espacio abierto a la interpelación y a la interrogación de nuevas formas de construir comunidad. Muy bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, aportar. Vamos cerrando entonces, ¿te parece, Jams? ¿Querés hacer algún Perfecto. comentario más? No, gracias por el tiempo y gracias No. por escucharme. Muchísimas gracias a vos por la paciencia, por el retraso, por todo. Vamos dando, entonces vamos cerrando esta charla. Y ahora les copio acá en el chat el cronograma de las charlas que quedan, por si se quieren sumar. Denme un segundito, ya se los paso. A ver. Acá en el link que les paso tienen todas las charlas que restan del día de hoy y mañana se están publicando puntualmente las del día de mañana. Así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron, a los que se quedaron hasta el final. Este Meet ya por hoy ya cierra, el resto de las charlas están ahí en el link que les pasé. Bueno, voy cerrando.